Ya estamos en el siguiente capítulo y a mí la verdad me gustaría... A mí me gustaría que no perdiéramos Esto no el debería llamarse momentum. Parladito Podcast, sino, no sé cómo, Primitivo Bueno, Podcast o algo así. precarísimo podcast. En este nuevo episodio a mí me gustaría retomar una discusión. Quiero que Leo nos dé luz con respecto a la posición del terraplanismo. Quiero que nos digas cuál es la utilidad de asumir una tierra plana. O sea, yo lo veo desde el punto de que nosotros somos tan pequeños en la Tierra, comparados pues con la Tierra, que obviamente observamos y vemos y sentimos la Tierra plana. Nosotros la sentimos y la vivimos así. ¿Ya? Y eso para unas personas, por lo que me estoy dando cuenta, ¿sí?, es absoluto. ¿Listo? Yo no soy de las personas que cree que las cosas son absolutas. Si una persona piensa pues que la Tierra es plana, entonces, bueno, busque el borde. ¿Cierto? Que puedes Pero, los gobiernos no nos esa dejan anotación ir. que acaba de hacerlo está muy bien, ¿sí? Cuestionarlo desde la búsqueda de la evidencia, ¿sí? Pero los gobiernos nos dejan ir al borde de la tierra. ¿Los Es qué? lo que dicen los terraplanistas. Los gobiernos no nos dejan ir al borde de la tierra, a ese borde de hielo que delimita la tierra plana. Por eso no se pueden hacer vuelos sobre la Antártica. Ya. Me encanta el delirio colectivo. O sea que los bordes están en la Antártica. Claro, los bordes están en la Antártica, porque si vos tenés la tierra plana, la abrís por arriba y haces como una arepa. Porque tenemos que recordar que todo esto surge en el hemisferio norte y para ellos sería inaceptable que no existiera el polo norte. Qué terrible. Qué terrible lidiar con eso. En fin. Es absolutamente desagradable. Pero bueno, lo que yo digo es que para mí uno puede pensar que la Tierra es plana porque uno vive y uno siente que está en el plano. ¿Ya? Y Sí, funciona. No, pero realmente funciona de manera limitada, no funciona de manera absoluta. Sí, claro. Ese es el punto, Leonardo. Ese es el punto. No, sí, pero para muchas cosas que uno hace y que uno vive y que uno está, digamos, que le toca como experimentar en la vida, la Tierra es plana. Sí. Pero eso hace que globalmente sea plana. Es que ese es el punto. No. Sí, exactamente. Entonces, ese es el mensaje que hay que dejar. ¿Sí? Listo, está bien. ¿Ah? Y seguramente llegaremos a descubrir que ni siquiera funciona para 3 dimensiones, sino que necesitaríamos por ahí 5 dimensiones para entender. Pero eso es mirando la escala, eso es mirando pues en dónde vamos a poner el límite a todo digamos, el techo del conocimiento. Al límite del universo. Sí, ese es un excelente punto. Funciona bajo ciertas condiciones. Uno se encuentra enunciados de física donde le dicen asuma un plano, ¿sí? Y porque el sector que corresponde es aproximadamente planar, ¿sí? Pero lo que no podemos permitirnos como especie es retroceder hasta antes del siglo V antes de Cristo, por favor. ¿Sí? Eso no solamente produce escozor, sino que es patético, hermano. Patético. ¿Sí? Pero es que bueno, listo, está bien.
no hay que ser terco pues, con las cosas. Sí, es que no es el hecho de que piensen distinto, ¿sí? Sino el hecho de evitar que surja una tendencia, ¿sí? Porque los humanos somos de tendencias, ¿sí? Entonces surge una tendencia que cuestiona el conocimiento científico sin más, ¿sí? No es que cuestione el conocimiento científico sobre la base del método científico mismo, eso es otra cosa. Eso es hacer ciencia, ¿sí? Sino porque, ay, tan chévere que sería. No, respete mi manera de pensar. No, pues, ¿sí? De ahí surgen absurdos como, oiga, no se vacune, ¿qué le pasa? No, hombre, no, ¿sí? Y ahora sí los vemos pariendo por una vacuna. Eso produce ira, ¿sí? Como dirían los viejos, ira e intenso dolor, ¿sí? Sí, pero todo es por las prioridades y por las necesidades. Para mí todo es por ese lado. Ahora que estamos viviendo todo esto, entonces necesitamos una vacuna. Ahora sí van a invertir todo lo que usted se puede imaginar para esa vacuna. Pero hace 5 años que estaban hablando, pues no sé hace cuánto es que habló Bill Gates de toda esta parte de los virus y todo eso. Ahí no le pusieron cuidado. Sí. Yo quiero apuntar como un punto a la discusión del terraplanismo. Realmente yo sí estuve haciendo investigación para estos capítulos, no como ustedes vagos. Vagos. Resulta que el terraplanismo surge alrededor del 1400 o el 1600, no recuerdo muy bien la fecha exacta. Yo sé que tengo siglos de diferencia, pero más o menos por esa época, en el momento en el que la ciencia pasa de ser experimental, con experimentos que yo puedo hacer en casa, ¿sí? Con cosas que tengo a la mano, y se empieza a volver, si se quiere, más especializada, ¿sí? Entonces, en el momento en el que vos tenés que tener conocimiento matemático, en el que tenés que tener una instrumentación especializada, en el momento en el que tenés que tener muchos más elementos con los cuales probar algo, entonces sale un man, que no recuerdo cómo se llama en este momento tampoco. Eso es típico de nosotros. Les voy a conseguir el dato. Si no les consigo el dato, en redes sociales me pueden recordar, por favor. Pero entonces el tipo llega y dice que va a hacer una experimentación para demostrar que la Tierra es plana, porque es que a él le parece que la Tierra es plana, como dice Leonardo. Entonces, el problema, el man hace su experimento y falla. El experimento realmente falla. Ah, qué pena. Pero, digamos que la teoría del man o la argumentación del man de que la ciencia se hace muy complicada y uno debería poder creerle a sus sentidos, se populariza y empieza un movimiento de gente que cree que la Tierra es plana. El dato que sí no tengo es en qué momento eso vuelve a coger fuerza en el siglo XXI. Si yo no me equivoco, ese movimiento empieza a ser retomado en Estados Unidos hacia los años 80 de manera increíblemente marginal. Pero ya con la aparición de las redes sociales, lo que empezamos a encontrar es una suerte de cámaras de eco en donde yo publico algo, por más absurdo que sea, siempre voy a encontrar a alguien que piensa lo mismo. Y entonces empieza el sesgo y la confirmación de ese mismo sesgo a generar un montón de documentación. Generalmente son videos de YouTube en los que se hacen pequeños experimentos para demostrar que la Tierra es plana. Experimentos, videos, etcétera. Yo quiero preguntar, y me encantaría tener un terraplanista, y de hecho estuve buscando terraplanistas en Colombia, pero me encantaría tener un terraplanista para preguntarle por qué creer en los videos de YouTube de otra persona que dice hacer unos experimentos o que dice tener una teoría conspirativa, ¿sí? ¿Y por qué no creer en los videos de YouTube de los manes que hablan de ciencia, por ejemplo? ¿Sí? Porque de hecho hay un montón de gente que habla de ciencia y matemáticas e ingeniería que habla de cosas muy interesantes que pueden ser enriquecedoras para determinar las realidades, ¿no? O sea, ¿por qué creerle a uno así y al otro no?
De antemano te adelanto que va a ser una conversación, que sería una conversación muy frustrante porque de fondo hay un fanatismo, de fondo está el pensamiento desde el deseo, ¿sí? De fondo está hay inflexibilidad, ¿sí? Eso sería como hablar con un miembro de los Bethesdas, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y no es de eso de lo que se acusa la ciencia. Quiero Eh, decir, justamente cuando se habla de que el terraplanismo es más una afirmación de, de un grupo de la sociedad con respecto a la ciencia, es justamente el hecho de no, no se encuentra una posibilidad de hacer ciencia real por parte de muchas personas. esa es Lo que a mí me una muy parece buena supremamente explicación del fenómeno. interesante es que haya unos grupos que tengan tanta inclinación y tanta propensión hacia la intención del descubrimiento, pero toda esa información, toda esa energía que se pone esté probablemente mal invertida. Sí, debería ser el origen esencial del fenómeno, la marginación de la mayor parte de la sociedad humana respecto a la ciencia. Eso implica tu campo, Juan, eso en muy buena parte es un asunto político, pero individualmente es un asunto, mucho más localmente es un asunto familiar y es un asunto individual, ¿sí? Porque yo perfectamente puedo ir a una biblioteca o puedo ir a uno de estos lugares donde venden libros viejos y comprarme un libro de física, ¿sí? Y empezar a estudiar, ¿sí? Y ahora todo el mundo en general, ¿sí? Tiene a San Google, ¿sí? Y si uno busca en San Google encuentra cosas muy interesantes. Por ejemplo, el señor Maxwell hizo el estudio al respecto y los cálculos indican que una forma planar es inestable, ¿sí? Que una forma esferoidal, ¿sí? Es adecuada, que calza, ¿sí? Ya Leo se nos aburrió, ¿sí? Y basta con hacer un pequeño experimento mental, hombre, no hay que ir a decir, no necesariamente hay que ir a decir, hombre, es que desde el siglo V Eratóstenes, antes de Cristo, no necesariamente, ¿sí? ¿Cómo se forma un cuerpo rocoso, hombre, en el espacio? Pues por colisiones. Ahora empiece a colisionar rocas en su mente, ¿sí? Sin parar, no le ponga límites, ¿a qué tiende? A un huevo, a un No, huevo, no, ¿sí? no A se un vuelven, no se insignificante vuelven humilde huevo. pedacitos. ¿No se vuelven pedacitos si las colisiono entre ellas? ¿Mm? En parte, ¿sí? Pero por gravedad seguirán uniéndose y seguirán uniéndose y seguirán uniéndose, seguirán atrayéndose unos a otros, ¿sí? Y se va a formar una roca grande. Eso es Yo obvio. quiero hacer un apunte. Yo quiero hacer un apunte ahí y es que los terraplanistas, algunos, no sé si todos, o lo que he visto, según tengo entendido, tampoco creen en la gravedad. Ah, no, pero es que eso ya no es una cuestión de creencia, ¿sí? Y es allí donde uno les puede mochar la cabeza, es una cuestión de evidencia, ¿sí? No sé, que se dejen caer, o será que la caída tampoco es real, ¿sí? De un 10º piso, a ver si flotan, ¿sí? Es que eso ya es ser imbécil, hombre, ¿sí? Te voy a decir Hay un cuál es libro que se llama así, más o menos la trata así. argumentación que reemplaza a la gravedad. Y es que la Tierra es un platillo que está acelerándose en el espacio de manera constante y genera la sensación de gravedad cuando en realidad no existe. Esa es la argumentación. Pero entonces, ¿por qué no sentimos ese Sea, movimiento? entonces, ¿por qué caen los cometas o los asteroides o los bólidos sobre la superficie terrestre? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué Porque caen? la Tierra es una bandeja
que está desplazándose en el espacio y a veces se va a encontrar con cometas y asteroides. Por eso, ¿y por qué caen? ¿Sí? ¿Por qué? O cambio la pregunta, Caen. para estos Nos queridos estrellamos hermanos con ellos como a veces nos estrellamos con un pájaro cuando vamos en un carro. ¿por qué? ¿Por qué Yo no entonces? claro, cuando voy en un carro, weón. ¿Por qué entonces Halley hace el mismo recorrido eterno? ¿Sí? ¿Por qué está condenado a hacerlo? ¿Y por qué no cae directamente sobre nosotros, sino que sigue de largo? ¿Sí? Sí, es increíble. Es increíble. ¿Porque le da vueltas? No sé. Estoy argumentando. No estás argumentando, estás tomando... De la misma manera en que el Sol no es tan grande y en realidad está dando vueltas alrededor de la Tierra. Ay, ¿quién garantiza que sea el mismo cometa? Ay. Es increíble, increíble. El gobierno está disparando cometas para que los veamos siempre los mismos en las fechas predecidas por Halley. Sí, todo telescopio de fábrica, así sea de fabricación casera, de alguna manera es influenciado para que nos muestre imágenes esferoides. ¿Sí? Sí. En el caso particular de la Tierra, cuando se empezó a formar, Dios la aplanó. Exactamente. ¿Me estás dando la razón? Increíble, eso es increíble. Increíble, ¿cierto? Eso es mágico, marica. Eso es mágico, ¿no te parece? Eso es patético, Cuando uno hermano. estudia ¿Sí? política, aprende a ser el abogado del diablo. Pero, yo quiero decir algo. Y es, por ejemplo, Aristóteles, ¿cómo explicaba la gravedad? Si no estoy mal, él explicaba como que habían... había algo que jalaba los elementos hacia adentro. No, mentiras. Él explicaba una cosa totalmente diferente. Voy a buscar, no sé si el primo tiene este dato. ¿Cómo explicaba Aristóteles la gravedad, por ejemplo? No lo tengo. Conozco la perspectiva física de Aristóteles respecto a la relación fuerza-movimiento. ¿Sí? Pero ese dato no lo tengo, habrá que buscarlo. ¿Sí? Y es en ese aspecto donde Galileo lo supera. Claro, entonces, ¿Aristóteles era un terraplanista? Tal vez no, tal vez nos sorprenda con eso. ¿Sí? Era un tipo que le trabajó a muchísimas cosas. ¿Sí? Le trabajó a la física, a la biología, a la botánica, a la ética, a la política. ¿Sí? Le trabajó a todo. ¿Sí? Pero también se equivocó. ¿Sí? Y este es un excelente ejemplo para mi querido amigo Leo, ¿sí? Y para cualquier terraplanista, pero terraplanista puro, ¿no? Leo no es terraplanista, Leo simplemente está hablando de un marco de referencia. Aquí hay que limpiarle el nombre a Leo, ¿sí? Leo no va a caer tan bajo, es un ingeniero, pues. El ingeniero que sea terraplanista, que se tire un 10º piso y experimente la falsa gravedad, ¿sí? Resulta Hay biólogos que niegan la evolución. Por eso. No, apague y vámonos, deje así. ¿Sí? Pero hay gente que dice que la evolución es solo una teoría, que no está probada realmente. No, es que eso es un problema de... No, pero me estás llevando por otro camino gordo y tengo que hablar por Aristóteles, ¿sí? Eso es un problema de definiciones de ciencia, ¿sí? Teoría es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo de explicaciones, ¿sí? Que ya han pasado el rasero de la prueba, ¿sí? Entonces constituyen una teoría, ¿sí? Si no, eso se cae solito o tiene que ser modificado, ¿sí? Pero volviendo a Aristóteles, ¿sí? Resulta que precisamente los sentidos nos engañan, ¿sí? Y eso es evidente. Yo puedo, o la experiencia nos engaña, si se quiere, ¿sí? Resulta que la experiencia cotidiana nos dice que para mover un cuerpo hay que establecer un estímulo, ¿sí? Hay que impulsarlo, hay que forzarlo, ¿sí? Hay que aplicarle una fuerza técnicamente hablando, ¿sí?
Resulta que si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, ¿sí? El cuerpo se va a mover por un tiempo y va a cesar el movimiento. Va a entrar en reposo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la experiencia. No se va a mover eternamente. Entonces, ¿qué decía Aristóteles? Hombre, para que un cuerpo se mueva tiene que haber fuerza, punto. ¿Sí? No es concebible que un cuerpo se mueva sin fuerza. ¿Sí? Y ese es su error y es allí donde lo supera Galileo. ¿Sí? Y es de eso que se agarra Newton para establecer la primera ley. Por eso la primera ley de Newton se conoce como primera ley de la mecánica o ley de Galileo, ¿sí? Y es muy simple. Para que un cuerpo se mueva, ¿sí? No tiene que haber necesariamente una fuerza, ¿sí? Durante todo el movimiento, ¿sí? Puede haber movimiento en ausencia de fuerza. Claro, eso a uno respecto a la experiencia le cruje los sesos, ¿sí? Porque ¿cómo así que movimiento sin fuerza? Sí, para los que estén familiarizados, he allí el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Cómo diantres es posible que haya uniformidad en el movimiento? ¿Sí? Es decir, que la rapidez no cambie y que sea en línea recta. ¿Cómo es posible que no cambie la rapidez? ¿Cómo es posible que se dé la trayectoria más simple concebible por la mente humana? Pues en la ausencia de un perturbador, en la ausencia de fuerza, ¿sí? Y uno en la experiencia, ¿dónde ve eso? Muy simple, gordo. Embadurná de jaboncito Johnson o de champú Johnson una superficie y ponerle a correr un cuerpo, ¿sí? Ponerle a correr un cuerpo cuadrangular, ¿sí? A ver cuándo se detiene, ¿sí? Se detendrá cuando salga de la superficie que tiene minimizada la fricción, ¿sí? Lo que pasa es que tendríamos que extrapolarlo, ¿sí? La extrapolación ya queda en la imaginación, ¿sí? La fricción nula, eso ya es otro cuento, ¿sí? Es donde yo podría decir, ¿puedo lograr la fricción nula? ¿Sí? Yo no lo sé. No sé si sea un impedimento técnico o un impedimento de la naturaleza. Hasta allá no me llega a la cabeza, ¿sí? Pero se puede minimizar. Por ejemplo, un colchón de aire, ¿sí? Dispone un colchón de aire en una superficie y pone a una platina, si se quiere, coloquialmente hablando, a moverse allí, impúlsala, a ver cuándo se detiene. Ahora con tu imaginación, haz que ese riel de aire se extienda infinitamente, ¿sí? ¿Por qué el carrito tendría que detenerse? ¿Sí? Me perdí en la ausencia de fricción. De fricción, claro, si es un colchón de aire, no me le haga bullying, Juan. Si es un colchón de aire, la fricción es mínima, ¿sí? Si es un colchón de aire, la fricción es mínima. Ese es uno de los principios de los trenes bala, ¿sí? Si tú levantas algo por magnetismo, pues la fricción se minimiza de manera brutal, ¿sí? Por eso el tren es bala. ¿A cuánto viaja un tren bala? Unos 200 kilómetros, 300 kilómetros por hora, máximo, que yo sepa. Si yo tengo un tren bala, que va, o sea, sería posible, porque eso habría que mirarlo cada cuánto hay una estación de un tren bala, pero si yo tengo un tren bala que va de Tuluá a Cali, ¿cuánto no tiempo se qué demoraría? rico. ¿Te imaginas un tren bala Cali-Palmira? No. Ya Leo empezó a hacer caras. Pero Leo, ¿te gusta ensoñar? ¿Qué pasa? ¿Sí? Es que yo soy un soñador. Por eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la mala cara? ¿Sí? No, estoy pensando en cómo sería eso. O sea, me lo alcanzo a imaginar. Sí, ustedes imaginen, o sea, un tren ¿En bala cuánto Cali. llegaría? O sea, ¿En si el tren viaja a 200 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo viaja Palmira a Cali? Digamos, Pues si tomamos centro de 20 Cali, un poquito más allá. sería, si tomamos los 20 Si el kilómetros. tren viaja a 200 kilómetros por hora, ¿cuál es el radio del Sol? Si el tren viaja a 200 kilómetros por hora y son 20 kilómetros aproximadamente de Cali a Palmira, ¿por qué la Tierra es plana? Bueno, pero como tirar el cálculo ahí. No, pero poniéndonos Ahí. serios, serían 20 por
por 1 sobre 200, ¿sí? O sea, sería 2 sobre 20, o sea, sería 1/10 de hora, ¿sí? Sería 1/10 de 60 minutos. Serían 6 minutos, maldita sea. ¡Hola! Fascinante. Imagínate llegar a la entrada en 6 minutos. ¿Y un tren bala puede llevar aproximadamente unas 300, 500 personas? Realmente Creería yo. Sí, bueno, depende de la cantidad de vagones realmente, pero tengo entendido que un metro lleva alrededor de 300 o 500 personas. Yo creo que podemos usar ese elemento. Entonces, podríamos llevar 500 personas Palmira-Cali en 6 minutos. 6 minutos. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan el ritmo de propagación de una pandemia con un tren bala? Yo estaba pensando en las posibilidades socioeconómicas que eso podría traer, pero... Y yo a decir todas las ventajas, también como el gordo, de todas las ventajas económicas y comerciales y no sé, de tiempo, y llega este man y lo desinfla uno con eso. Ya no hagamos nada, no pensemos en bala. No. Ya no Yo creo pensemos que en tren bala, que hijo de puta. podría ser incluso más controlable. Bicicletas y que cada uno coja su bicicleta en Palmira y en bicicleta llegue a Cali. No. Podría quizás ser aún más controlable. Podría ser aún más controlable, quizá. No me desinfló. No, pero sí, imagínate las consecuencias. O sea, si yo por ejemplo me tiraba 2 horas Palmira, Universidad al sur de Cali, ¿sí? Imagínate con un tren que me lleve en 6 minutos de Palmira a San Fernando, por ejemplo. Fascinante. Bueno, puede que no sean 6, sean 10. O que sean 10 minutos. Póngale que sean 15 minutos. ¿Sí? Que sean 15 minutos. Es un ahorro, es el ahorro de la mitad del tiempo, aproximadamente. ¿Sí? Y yo ahí quiero hacer una pregunta. Porque si cogemos 500 personas, las sacamos de la estación central de Palmira, ¿cierto? Y las ponemos en San Fernando, eso va a colapsar el mío. Ahí eso me surge una pregunta. ¿Por qué putas Cali no tiene metro? No, hombre, ¿por qué Colombia no está metro Cali? ¿Por qué Colombia no tiene un sistema de trenes de alta velocidad? Por ejemplo, como en Francia. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, como en Francia. No te puedo contestar eso. ¿Por qué? Porque alguien dice, Dios escupió y cayó en Colombia 3 cordilleras, 2 mares, y resulta que eso es una pesadilla para los ingenieros. Pero yo ahí tengo, sí, total, o sea, ¿estamos claros? Eso es cierto. Entonces, ¿por qué los europeos pudieron hacer el canal submarino que une a la isla con el continente? ¿Por qué? Porque ellos sí, nosotros no. ¿Sí? Primero porque tienen más plata y un estado de bienestar. Pero yo quiero hacer una anotación. Sí, o sea, la respuesta es tan sencilla como eso. Pero yo quiero hacer una anotación allí y es, vale, o sea, tirar un tren Cali-Bogotá puede ser una tortura ni la hijo de madre, ¿sí? Pero tirar un tren del Valle del Cauca, que es un valle, ¿sí? Exacto. ¡Ay, Leo! Debería gustarte ¿cuál es mucho nuestra tierra, es un plano. Claro. El valle es un plano, Leo. Y mira cómo funciona bien. Ahí sí eso de ponerse a pensar en la tierra redonda no tiene sentido, marica, no tiene sentido ponerse a pensar en eso. Vamos a montar el sistema férreo de todo el valle y listo, y todo eso está en el plano. No, pero saben que sí hay una cosa que me parece bacano que de pronto hablemos. O sea, miren que esto del COVID-19, no sé, siento que debería impulsar a todos a desarrollar cosas aquí, para nosotros mismos. O sea, ¿por qué no pensar en hacer un tren en bala? ¿Por qué no pensar? Miren que el caso de los respiradores. Aquí, pues la gente comprando respiradores y todos pensando en comprar respiradores, cuando lo único que tenía que hacer era ponerse las pilas a hacer eso acá. Y ya lo están haciendo, lo están fabricando aquí, mano de obra colombiana, y ya lo están, falta pues unas pruebas ahí hasta donde entiendo, y ya, y son hechos aquí, marica. En Colombia. No, la respuesta también es muy sencilla y es del corte de lo que diría el gordo, ¿sí?
porque en el momento en que arranca la iniciativa se cruza la política y todo se echa a perder. De hecho, dudo que sea la política la que se cruza. Entonces, ¿qué sería? Mientras nosotros estemos discutiendo cuestiones de libre mercado totalmente, pues la mano de obra en otras partes va a ser más económica. Generalmente la mano de obra va a ser más económica. Y si el producto al final es más económico cuando nos llega incluso importado, para nosotros no tiene mucho sentido desarrollarlo acá, producirlo acá. Estoy de acuerdo en que deberíamos hacerlo aun si no tenemos las condiciones más eficientes, porque debemos garantizarnos una supervivencia. Necesitamos garantizarnos unas condiciones básicas que nos permitan sobrevivir. Si nosotros, por ejemplo, importamos más alimentos de los que producimos en el país, como ya de hecho está ocurriendo, pues no vamos a tener la capacidad para suplirnos en caso de cierres de fronteras. Y es lo mismo que ocurre con otro tipo de productos que al final terminan siendo esenciales, como los respiradores o como las mascarillas o todas estas cosas que normalmente se producen en otros países y nosotros las compramos. Algunas se producen en China, hay otras que se producen en Estados Unidos y nosotros las compramos porque es muchísimo más fácil eso. Pero Pues no sé, en esta ocasión, Juan, en esta ocasión ¿no es viable la compra de los respiradores? No es viable la compra de los respiradores a países como Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos decidió prohibir la exportación de bienes esenciales cuando se trata de combatir el virus. Entonces, muchas de las empresas que estaban vendiendo respiradores o mascarillas, que eran proveedores para América Latina, ahora ya no las pueden exportar porque todas se tienen que quedar en el mercado local. Y en ese momento es cuando nosotros nos damos cuenta del problema que es no ser capaces de producirlas nosotros. Entonces, esa es una limitación del libre mercado. Claro, evidentemente. Perfecto. Sí, porque no, estaba esperando que terminaras de explicar porque esa siempre ha sido mi sensación. Un país debería ser capaz de la autosuficiencia, ¿sí? En general, ¿sí? Debería La tener pregunta ahí está asociada con una tendencia que nosotros tuvimos en los años 80 y es la industrialización por sustitución de importaciones. Nos funcionó porque se promovió la industria local, nos funcionó porque se generó una buena cantidad de empleos, pero nos dejó atrasados en términos de la competencia en un mercado global, que finalmente no estamos compitiendo al mismo nivel que muchas otras empresas y por lo tanto nuestros productos no tenían la misma calidad. Esa es la razón por la cual durante muchos años aquí en Colombia solamente hubo Mazda, Renault y Toyota. Pero no era de pronto de persistir en la idea. O sea, uno cuando empieza, digamos, cualquier cosa, uno es torpe al hacerlo al inicio y después coge experiencia y después se vuelve de buena calidad, ¿no? La pregunta es si es posible ser competitivos a nivel global en términos de exportaciones cuando en el mercado local no tenemos presión alguna para modificar nuestros productos y para mejorar nuestros productos. Claro, si yo produzco carros A, ¿cierto? Y llega carros Alemania, que hace evidentemente mejores carros,
pues a mí me toca hacer mejores carros porque si nunca entra carros Alemania al mercado, pues la gente no va a saber qué es ser un carro con buenas condiciones. Incluso en este momento pasa, si no estoy mal. Bueno, pero ya es por otras cosas. Los carros acá tienen unas fallas de seguridad increíbles. Increíbles, fallas de seguridad que no se tienen en países del primer mundo, por ejemplo. ¿Sí? Y nosotros no nos damos cuenta de eso. O sea, porque es una cosa que no se ve a simple vista. Imagínate con otras cosas. O sea, eso puede pasar en todos los niveles. Y mientras el mercado no tenga conocimiento de los otros productos que existen y de la otra oferta que existe, pues no va a evolucionar y las empresas no van a tener ningún incentivo para modificarse. Y, por ejemplo, pasa con las empresas de transporte público, como el mío. No sé, yo me pregunto mucho en este momento, en esta época después de pandemia, que nosotros, o sea, la sociedad y la empresa colombiana, yo creo que está en capacidad de hacer muchas cosas que está importando y que seguramente puede llegar a hacerlas igual o hasta mejores que de las que importa. Pues la parte de la mano de obra y de pronto la parte del costo comparado pues a la importación, eso me parece increíble, pero no sé, yo pienso que la capacidad de hacerlo sí lo podemos hacer. Y valdría la pena, ¿por qué no? En esta época de como echarle lápiz al asunto y decir, bueno, si podemos hacerlo, ¿por qué vamos a depender de otros países? Y ¿por qué no hacer nuestras cosas, nuestras propias cosas? O sea, ponerle un producto y ponerle el sello colombiano. Quisiera hacerles una pregunta en ese mismo respecto, y es, ¿será necesario que nosotros produzcamos las cosas aun si no somos los más eficientes, solamente porque es la única manera de garantizar, por una parte, el desarrollo de la industria colombiana y por otra parte, el suministro de ciertos bienes o servicios durante épocas de crisis? O sea, básicamente lo que me estás preguntando es si vale la pena que suplamos esa necesidad aun si no somos los mejores haciéndolo. Exactamente, esa es la pregunta. Bueno, yo quiero dejar esa pregunta allí para el episodio. A ver qué más dice la gente. Recuerde que nos pueden responder dicha pregunta en @charladitop, Twitter e Instagram. O seguirnos simplemente y no responder ni mierda. Estos fueron el primo, Leo, Juan y el gordo en un charladito muy random. Y los esperamos en una próxima discusión.